vamos a continuar con nuestra segunda sesión de presentación dentro de este bloque de Cost Control, Cost Estimation y Cost Benchmarking. Muy contento de tener estos expositores de clase mundial, pero antes de pasar a nuestro siguiente expositor, debido a la emoción del primer tema, olvidé hacerle una introducción del bloque 7, que es uno de los principales bloques de nuestro congreso orientado a costos, y vamos a tener 5 ponentes durante este bloque el día de hoy. El primero, que ya culminó, fue desarrollado por Elder Macedo desde Inglaterra, experto en estimación de costos, y su tópico fue Alignment of Cost Contingency and Management Reserve, Definition and Methodology. Muy interesante, tuvimos muchas preguntas de nuestro público, y a continuación también vamos a tener otro tema en tendencia que está relacionado con el benchmarking de costos, que va a estar a cargo de Carlos Fuenmayor desde España, desde Europa. Y también tenemos varios expositores que ahorita están rondando las 11:10 de la noche y que nos están apoyando extraordinariamente con este evento. La tercera exposición de este bloque de costos va a estar a cargo de Laura Montesinos, desde Colombia, desde Bogotá. Ella va a tocar un tema que se alinea con la filosofía de nuestro evento, que es gestión de proyectos con una visión sostenible. Ella va a tocar el enfoque de gestión de costos y cómo se relaciona con temas de sostenibilidad y descarbonización. Un tema que nos está uniendo a todo el sector empresarial, las diversas industrias, y que tenemos esta meta del Net Zero para el 2050. La cuarta ponencia va a estar a cargo de Laura Montesinos, gerente comercial de Marcobre en Perú. Ella va a desarrollar el tema de costos y capital de sostenimiento de una operación minera y su efecto en los resultados del negocio. Tema muy interesante, combinando tópicos de contabilidad, finanzas, cost control dentro de un entorno minero. Finalmente, vamos a tener la última ponencia, que se titula Mining Decarbonization and Cost Management. El expositor me parece conocido, Edwin Monzón, que soy yo. Así que, bueno, vamos a compartir ciertas prácticas de descarbonización, cómo se vincula con la gestión de costos, y todo desde una perspectiva de la industria minera, exclusivamente desde ahí. Bueno, eso es como introducción de nuestro bloque 7 de costos. Muy contento de que se nos hayan unido, tenemos muchos participantes en línea, y voy a dar paso a Gabriela para que nos ayude con la presentación del expositor de lujo que tenemos hoy. Adelante, Gabriela. Gracias. Muchas gracias, Edwin. A continuación, presentaré al ingeniero Carlos Alberto Fuenmayor. Él es un experto profesional en ingeniería de costos con títulos de magíster en finanzas y además es ingeniero industrial con más de 35 años de experiencia en la industria del petróleo, gas, petroquímica y minería. Tiene una carrera dedicada a la estimación de costos y benchmarking de costos relacionados con todas las disciplinas de ingeniería y componentes de proyectos. Es además desarrollador de herramientas de benchmarking cost curves, utilizando diferentes fuentes, el Performance Theorem, Wood Mackenzie, el Goldman Sachs y otras para construir una base de datos corporativa interna, promoviendo el análisis de datos y soportados en herramientas de última generación basadas en el método de análisis de regresión. Es además CEO y fundador de CAPEX Database. Bueno, como parte del abstract de lo que trataremos el día de hoy, será que el ingeniero Fuenmayor va a hablarnos acerca del vínculo entre la estimación de costos de proyectos y el benchmarking de costos de proyectos, refiriéndose este último a las actividades de Cost, Time and Technical Metric Benchmarking, lo cual se sabe es sumamente estrecha. Adelante, ingeniero Fuenmayor, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches.
Buenas noches. Aquí en España, ya tocando las 12 de la noche. Un momento, voy a comenzar directamente mi tópico leyéndoles el título. Lo dice todo, pero hay muchas cosas que están escondidas detrás y es en este concepto que es muy novedoso y está en trending actualmente. El benchmarking de costo de proyecto, las curvas de costos, los KPIs de costos, schedule y métricas. Mi nombre, me presento, Carlos Alberto Fuenmayor Rincón, y agregándole un poco a la presentación previa, aparte de los 35 y muchos más años de experiencia, me he dedicado a esto de estimación de costos y al benchmarking específicamente con mucha atención en los últimos años, creando bases de datos de diferentes índoles, de diferentes disciplinas, diferentes unidades funcionales y diferentes tipos de industria. Las bases de datos están hechas para hacer estimados o hacer benchmarking, y vamos a entrar en los conceptos de cada uno de esos, para poder entender y poder diferenciar algunas cosas. Eso es parte de lo que vamos a ver. Soy fundador de CAPEX Database, que contiene esas herramientas basadas en los conceptos de Learning Machine, Big Data y benchmarking de costos específicamente y métrica. Vamos a hablar de los antecedentes del benchmarking, fundamentos del benchmarking, y vamos a hablar del uso del benchmarking de costos según la madurez del proyecto, y al final hablaremos de mitos y realidades del benchmarking de costos, asociado a lecciones aprendidas al respecto. Entonces, en los antecedentes y el concepto, me voy a referir en primer lugar al concepto, vamos a llamarlo simplificado o trivial, literal de la palabra benchmarking, que está en negritas allí, en un proceso de crear, recopilar, analizar datos y compararlos para luego definir indicadores. Los indicadores pueden ser rangos, pueden ser curvas que te mantengan en paralelo a una curva intermedia, que es la curva original de pronóstico, de comportamiento de un elemento. En su contenido, digamos, histórico, el benchmarking se originó en empresas que querían compararse, empresas de ventas, empresas tecnológicas también, para saber cómo estaban con la competencia. Y se hacían comparaciones que comenzaban con una tendencia subjetiva, cualitativa, se convertían en datos que se metían en curvas y de alguna forma se hacían parámetros estadísticos, cantidad de muestras, se hacían encuestas para funcionaba más por este tipo de medios, encuestas para poder definir los elementos cualitativos y convertirlos en elementos numéricos y poder determinar estadísticamente, tener conclusiones estadísticas. En el contexto de ingeniería de costos, ya es directamente dirigido a puntos en curva, a datos numéricos, donde los ejes generalmente en el eje de la Y, en la función que queremos, generalmente son costos, métricas en toneladas,
también tiempos de ejecución de obra, y en el eje X, que es normalmente llamado el driver, que pueden ser capacidades, pueden ser toneladas, potencia, cualquier elemento que determine cómo se comporta el elemento Y con respecto a él. Ese elemento, mientras más fuerza tenga en la determinación de cómo se mueve el elemento Y del eje Y, va a dar una fuerza a la relación que viene determinado por el coeficiente R cuadrado, que determina cuán fuertes son las dos variables, la relación entre las dos variables. Entremos un poco a que el benchmarking de gestión apunta a parámetros cualitativos, desempeño organizativo, mientras que el benchmarking de costos, schedule y métrica, se refiere a parámetros de variables de orden cuantitativo de desempeño, construcción o fabricación. Seguimos con benchmarking aplicado al ciclo de vida de los proyectos. Aquí quiero hacer una aclaratoria porque la palabra benchmark y el benchmarking son dos cosas relacionadas, pero cuando hablamos de benchmark es la comparación, el rango donde nos medimos, mientras que el benchmarking como tal es un proceso. Tenemos que estar claro que el benchmarking, no podemos hacer un benchmark, o sea, no podemos tener un benchmark si no hemos recolectado la información, hemos hecho análisis. Por eso es que es importante la separación o la aclaración de que el benchmarking es un proceso y la acción final del benchmark, la comparación, es otra. Es un acto de comparación. Generalmente en las grandes empresas o en cualquier empresa que tenga un proyecto en el ciclo de vida, en cada una de las puertas de decisión presupuestarias, con el estimado presentado, ese estimado se compara con hay un benchmarking de costo y se compara para ver si estamos en los números. A medida que vamos avanzando, en la parte 2, con la aprobación del proyecto, ahí hacemos otro benchmark. A lo mejor no lo hacemos, el benchmark ya existe, pero la comparación, el ejercicio de comparación y poner el punto a ver si cómo nos hemos movido, porque ya aquí a lo mejor ya hemos seleccionado la alternativa de cómo vamos a hacer el proyecto. Luego, de pasado a una ingeniería con más madurez, volvemos a determinarlo, simplemente que el benchmarking ya podemos bajar a otros niveles, podemos comparar componentes más detallados, porque ya tenemos esa información, pero también tenemos que tener el soporte que se tuvo que hacer a través de una organización de datos, una recopilación, una homogenización, un análisis, poner las peras con las peras, las manzanas con las manzanas. Ese es el proceso de benchmarking, mientras que el benchmark per se, que lo podemos hacer similar al KPI, que son los, digamos, como sus siglas o acrónimos lo dicen, Key Performance Indicators, cómo nos movemos en un rango de datos. Pero ¿qué hay detrás del benchmarking? Detrás del benchmarking, vamos a ponernos, hay, en primer lugar, pueden haber comparaciones globales de proyectos con curvas que determinan si el estimado está dentro de ellas, y hay elementos de digamos, medición. Si estamos dentro, si estamos cerca, si estamos muy lejos, y ya vamos a explicarlo con más detalle. Y también hay, de dónde obtenemos esos datos para comparar, es muy importante. Y cuán confiables son esos datos. Lo estaremos tocando más adelante. Hay también comparaciones de tipo más detallado, que son los componentes de un proyecto. También se hacen benchmarking a nivel de
cualquier elemento, mientras más bajo, se puede usar en elementos de construcción directamente, o determinar equipos pequeños, de partes pequeñas del proyecto como partes grandes, por supuesto. A todos los niveles lo podemos hacer. Más adelante en los mitos les voy a decir que es la tendencia que puede decir la gente, bueno, cuán confiable es esa información. Hablaremos de eso. ¿De dónde obtenemos esos KPIs de construcción? ¿Cuán confiables son? Son los provenientes de un proveedor de información. Los proveedores de información son aquellos que se dedican a hacer esos benchmarking para que alguien los utilice. Y en el mercado sabemos mucho. Pues me entro yo también. Esta es ahora una de las cosas que más me fascina a mí explicar, que es el hecho de que hemos tenido benchmarking. Los grandes maestros de estimación de costos en los años 40, cuando se produjeron los primeros levantamientos estadísticos de información, es rigurosa, pero con la tecnología que estaba, ver un manual de Page con unas curvas levantadas atrás o con una regla puesta en un papel milimétrico, y tantas curvas que hay en ese manual, o en los manuales Donald Garrett que presenta las curvas no actualizadas de Goodrich, donde hay curvas que a medida que va pasando el tiempo nos vamos dando cuenta, lo vamos optimizando. ¿Por qué? Porque hay un aprendizaje, y ya estamos en era donde nos damos cuenta que muchas cosas de lo que ellos presentaban ya no, algunas pueden ser utilizadas, otras no. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay deficiencia de algunos datos que no aparecen en esos libros. Habría que ir a la fuente original y es muy difícil de obtener. Ahora, ¿qué es el proceso de benchmarking? Benchmarking es una actividad donde aparecen varios actores. El principal actor son los que proveen, los que quieren que le hagan el benchmarking, que son empresas, y de diferentes tipos. Generalmente se unen con el mismo objetivo, empresas del mismo objetivo, empresas petroleras se unen con empresas petroleras, empresas de gas, con la de gas, la de energía renovable, y contratan a una parte tercera, que es el facilitador del benchmarking, a través de convenios de confidencialidad, se hace el levantamiento de la información. Ya en eso tengo la experiencia de cómo se interactúa. El proceso como tal, lo que voy a poner esta lámina como una lámina simplificada del proceso. Hay versiones más detalladas, hay versiones que tienen de diferentes proveedores de benchmarking, pero en una manera generalizada son cuatro pasos: recolección de datos, análisis, homologación y filtrado de cualquier tipo, incluso desecho de la información por detectarse cosas que no, lo que están es dañando la data. El organizador del benchmarking presenta primero unas recomendaciones sobre proyectos, y los datos de proyectos generalmente son datos de cierre, close out de proyecto. Puede ser a nivel de planta, puede ser a nivel de equipo, puede ser a nivel de materia o cualquier otro. Se hace el mejor pronóstico de las curvas a través de análisis estadísticos de regresión principalmente, pero hay en sí varios conceptos metidos allí, que es el manejo de mucha data, que la tendencia es el Big Data y el Learning Machine, porque la interacción, el feedback de proveedores incluye el concepto de Learning Machine dentro. Bien, el siguiente
El proceso genérico de benchmarking de costos generalmente toma tres formas. Una, para hacer benchmarking de costos en esos puntos, para hacer el benchmark per se, que para revisiones financieras, que son las revisiones que se hacen para los stakeholders o los accionistas de las corporaciones, y es una visión si vamos hacia adelante por aprobación de fondos o en este momento cerramos el proyecto porque nos dio, pero tenemos que compararlo con buena data para poder tomar esas decisiones. Los benchmarking de desempeño para evaluar desempeño de cronogramas y costos en una visión retrospectiva también se da como el estimado per se en el cierre del proyecto. Cuando vemos el proyecto en su cierre, nos podemos comparar y ver si fue una buena ejecución del proyecto en términos de tiempo y costo. Y el pronóstico de costos para fines de estimación de costo. No importa el nivel, desde clase 5 hasta clase 3. Yo diría que hasta clase 2 para elementos pequeños se puede hacer. Si no tienes una cotización en la mano, porque ya cuando estás en clase 2 ya deberías tener cotizaciones de los subcontratistas, etc. Pero de pronto te quedan huecos dentro del estimado. Huecos, cuando yo digo huecos en el sentido de información que no puedes llenar, lo puedes llenar con curvas de benchmarking. Eso sí, en el informe de base del estimado tienes que decir para determinar la precisión del estimado. Ese es otro punto, ¿no? Yo siempre uso esta gráfica porque cuando ves que es un círculo, quién fue primero, el huevo o la gallina, realmente me da mucha gracia. ¿Por qué? Porque hacemos un estimado, determinamos la métrica, hacemos el estimado de componentes, hay digamos, podemos comparar con una orden de compra, con órdenes de compra. Podemos hacer el benchmarking y nos sirve para tener es un ciclo realmente. El tipo, los benchmarking se puede hacer a nivel de componentes, se pueden hacer a nivel de unidades funcionales, se pueden hacer a nivel de negocios, tipo acción del negocio, se puede hacer a nivel de unidades de desarrollo del proyecto. Si tenemos la información recabada de los históricos que nos proveen las empresas. Hablemos del método de toma de decisiones. Generalmente se usa el método de los semáforos. Cuando un estimado está dentro de las dos líneas verdes, esa es una señal que es verde. Cuando estamos en borde, pero no muy lejos, es una señal amarilla. Y cuando es roja, es una señal fuera del número. No necesariamente que se presente un benchmark, pudiesen decirme, no tiene sentido presentarlo en amarillo o en roja. Realmente cuando se presentan datos en amarillo o en rojo es porque hay una explicación de que es amarilla por estas razones, es una situación particular del proyecto, igual cuando son las rojas, porque el costo tiene una característica particular que en la comparación de los puntos que hay aquí, él tiene una relevancia en sus especificaciones que lo hace más bajo en este caso. Igual que este método se puede aplicar con los KPIs que son rangos. Es exactamente lo mismo. Sencillamente se determina los dos puntos, el menor y el mayor, y vemos cómo está dentro de ese rango. Es exactamente lo mismo. La forma como se recolecta y cómo se produce una curva, voy a presentarles un ejemplo muy simplificado, donde
tenemos una línea, una cantidad de datos que representan una curva que la hemos puesto ya a todas previamente, hemos filtrado, lo ponemos en el mismo año, lo ponemos en la misma localización, ponemos las mismas características, especificaciones, para no estar comparando una cosa con otra. Tomamos una base de datos de un proveedor, supongamos que tenemos una base de datos de un segundo proveedor, que no necesariamente son las mismas curvas, pueden tener pendientes diferentes, pero podemos usar las dos y tener una curva que equivalga a los dos. Y hallamos nuestra curva con 2, 3, 4 proveedores, mínimo 2 proveedores. Bueno, a veces que solamente tenemos un solo proveedor, que es lo que hay que evitar. Hay que buscar de 2 proveedores con más información. El driver y la función de costo de aquí. En cuanto a los procesos de benchmarking, hay benchmarking de tiempo, de schedule, hay benchmarking de costo, hay benchmarking de métricas, hay benchmarking técnico. Pero ya aquí entramos dentro de lo que es un benchmarking cualitativo. El proceso igual circular en cuanto a lo que respecta a estimación de costos, base de datos de estimación de costos, también es circular. Construimos una base de datos con resultados de benchmarking. La construimos y podemos hacer estimaciones, ejecutar estimados con ella. No solamente compararnos, porque si la curva del medio es con la que estamos comparando, si yo me meto en la curva del medio, yo estoy asegurándome que estoy metido dentro de un rango. Eso es la explicación. La tendencia es decir, pero una curva me da una precisión. La curva, más adelante se los digo, entre los mitos y realidades del estimado. La revisión de estimaciones, comparaciones de KPI, se aprueban los presupuestos, se hace un ejercicio de cierre, se vuelve a recolectar datos, se vuelve a llenar el estimado y el círculo es permanente. El uso según la madurez del proyecto, y hay lecciones aprendidas que tiene que ver que la suma de los componentes no necesariamente es igual al todo. Significa que si ustedes tienen un benchmarking de componentes per se, pueden hacer una comparación del proyecto porque tienen históricos del proyecto y les puede dar un número. Si ustedes suman los componentes, no necesariamente va a estar muy cerca. Se puede incluso salir del rango de aquel análisis por razones muy simples, por razones de la muestra. Son muestras que son aisladas completamente, no dependen una de otra. El uso, este es un fact, es muy importante. Cuando combinamos los drivers, el R cuadrado aumenta. Eso es la recomendación, combinar drivers. HP, por ejemplo, en el caso de la bomba, los HP de la bomba, el levantamiento, una bomba centrífuga, metros de levantamiento, los galones por minuto, los mezclan y le va a dar una buena curva, con un R cuadrado bastante alto. Podemos hacer benchmarking de componentes. Yo les traigo aquí está un poquito lento, les traigo aquí un ejemplo de curvas de benchmarking de costo. Aquí en el lado derecho tenemos las curvas como tal. Importante, las fechas deben estar, no en toda la data. Cuando no aparece la fecha de la información no sirve. No sirve. Si tienes el libro y el libro dice que es del 90, yo no sé si se levantó la información en el 90, a lo mejor es una edición del 90, pero la información se levantó en el 85, 5 años y ahí. Es importante los benchmarking en todas las curvas, poner la fecha de referencia y poner el lugar. Voy a dar una muestra que, por ejemplo, de un dato que viene de la costa del Golfo de Estados Unidos, tienes que ponerlo allí. Si viene de Europa, tienes que escribir el que es de Europa. En el caso de unidades funcionales o plantas per se, ejemplos de benchmarking,
Estos ejemplos los traje yo de la base de datos de CAPEC, una propagandita que se la pongo allí para que sepan la fuente. Un ejemplo de gasolina de destilación en una planta con sus curvas. A ver, un ejemplo de una planta de tratamiento de agua potable con sus curvas. Y vamos a entrar ahora en los mitos de la realidad. Hay razones por las que puede no ser buena la práctica de benchmark. ¿Sí? Y es cuando tenemos proyectos que son que no se pueden comparar. Porque casualmente tenemos dos proyectos que tienen unas particularidades muy específicas. Y los puntos, la consecuencia de eso es que los puntos van a dar una relación, un R cuadrado muy bajo. Se recomienda que el R cuadrado esté por encima de 0.6. Si no tenemos ese número, es difícil convencer a la audiencia o a los que son los accionistas de que la curva es buena. ¿Sí? ¿Y cómo se mejora la curva? Llenando un punto. Y a veces cuando tenemos puntos muy dispersos, eliminamos. El punto está muy disperso porque es una información que nos está dañando los datos. Todos los proyectos y sus componentes involucran algunos elementos que no pueden compararse directamente entre sí. No existe un sistema métrico seguro que pueda usarse entre proyectos y sus componentes. Las cifras, sin una explicación clara, lo que le expliqué de los gráficos y de dónde sale la información y cuánto incluyen, son engañosas, es preferible no usar. El segundo de los mitos, las técnicas de simulación, estas ecuaciones pueden usarse y son tan precisos como confiables sean los datos. O sea, ustedes si tienen información de dos proveedores de bombas, lo más probable es que lo mezclen los dos y hagan una curva si los datos son provenientes de unas cotizaciones firmes o les va a dar una buena curva de costo de bomba. Aquí les pongo el ejemplo de la bomba, el caso que me gusta más. Esta es la forma como los proveedores de datos de horas sombra, instalación métrica, desempeño usan para presentar la información. Esa es estoy revelando, la fuente, ¿no? Además, para concluir, también podemos llegar a hacer, que es equivalente a hacer benchmarking de rendimiento, benchmarking de tiempos, pero también rendimiento, pero no se oye. Pero cómo obtienes el benchmarking de rendimiento cuando los rendimientos muchas veces no son levantados por estudios de tiempo y movimiento. En general, la data que hay no dice cómo se levantan los rendimientos, las productividades. Por lo tanto, si se toman dos proveedores de rendimientos de alguna actividad y ellos no nos dicen cómo lo hicieron, si son el resultado de un estudio de tiempo y movimiento, ya comenzó mal la recolecta de datos, pero muy poco existe. De eso tengo un white paper que habla de eso, de los estudios de tiempo de movimiento en construcción, que son la base para tener información precisa y confiable. Creo que me adelanté en velocidad, pero ya estoy aquí dispuesto a recibir sus preguntas. Espero que les haya gustado. Excelente ponencia, Carlos. Muchas gracias. Como tú lo dijiste, es un tópico trendy en estos días. Utilizar el cost benchmark, el time benchmark, no solamente para desarrollar estimaciones, sino también durante la ejecución del proyecto para hacer forecasts, para lidiar con reclamos,
para gestionar los cambios también. Ese es un tema que realmente a mí me fascina, que es de mucha ayuda en el día a día en la ejecución de los proyectos, no solamente al comienzo cuando estamos en las etapas de definición, sino también ya en el medio de la batalla, en el medio del proyecto, cuando tenemos que enfrentar varios contratistas, FCMs, cambios y reclamos al mismo tiempo. Felicitaciones, muchas gracias por esta ponencia y vamos a empezar con las preguntas. Estamos recibiendo varias en nuestro chat del WUBA. No sé si, Gabriela, por favor, nos puedes ayudar con la primera. Sí, bueno, muchas gracias. La primera pregunta sería desde las redes sociales. ¿Cuáles son los principales eventos a limpiar o uniformizar para obtener un benchmark confiable? Repito, ¿cuáles son los principales eventos a limpiar o uniformizar para obtener un benchmark confiable? Bien, no tiene una respuesta directa, pero sí podemos puntualizar que va a depender precisamente de a qué le estamos haciendo el benchmarking. Por lo tanto, la naturaleza del benchmarking implica el que voy a filtrar. Si estoy haciendo un benchmarking en un desarrollo de oil and gas en el subsuelo marino, ¿qué voy a filtrar? Tengo que filtrar las características del proyecto. Generalmente los proyectos no son iguales. ¿Por qué? Porque el crudo no es igual, comenzando por allí. El crudo tiene características, lleva azufre o no lleva. Entonces yo tengo que comenzar poniendo si tiene azufre, todas las tuberías van a ser muchísimo más caras, por ejemplo. Los elementos, el elemento agua igual a salinidad es algo común, entonces no tenemos problema. El problema es cuánto va a costar 1 kilómetro de tubería, por ejemplo. Yo estoy trayendo algo específico para que vean que vamos a filtrar, quitarle el elemento que lo hace encarecer y convertirlo en factor y pasar al elemento por defecto, que por ejemplo pueda ser tubería de acero al carbono, el elemento por defecto. Y luego, perdón, que tengo aquí una alarma por si acaso. El elemento siempre se define un elemento por defecto. Y luego, cuando tenemos un punto que se me está separando, el filtrado es, si tengo la opción de quitarle ese factor para llevarlo al elemento por defecto, lo puedo hacer. Ese es un filtro del que habla la persona que hizo la pregunta. Ese es un tipo de filtro. Otro tipo de filtro, por supuesto, es el tiempo. Si la data es del año 2020 o si es del año 13, por ejemplo, 2013, tengo que llevarlo los dos, ni siquiera lo tengo que llevar al 20, que es el más, no, me lo tengo que traer a hoy, porque le tengo que presentar el benchmarking hoy a los stakeholders, a los dueños. Entonces, se homogeniza en tiempo, incluso se homogeniza en lugar, la localización, porque no es igual en un contrato hecho en Angola, en un contrato hecho en el Mar del Norte o un contrato hecho en la costa del Golfo. Es importante eso, por lo tanto los benchmarkings se regionalizan. ¿Okay? Esos son algunos filtros. Hay gran cantidad de filtros adicionales que incluyen el benchmarking para qué lo estoy haciendo, en este caso oil and gas. Pero puedo tener un benchmarking de lo que le encanta a Edwin en minería, que tengo que buscar las referencias de qué se está haciendo, cuál es el tipo de mineral que se va a trabajar, la zona donde se va a trabajar, si es en altura, si es a nivel del mar. Hay muchos detalles que esos filtros y la homogenización de datos no puedo meter un proyecto que no tenga, por eso que dije las peras con las peras y las manzanas con las manzanas. Ese es
el refrán que aplica aquí. Excelente respuesta, Carlos. Yo añadiría un comentario pequeño que me pasó en Canadá. Aparte, hacíamos benchmarking, aparte de lo que tú comentas, es muy, muy valioso, por estación. Teníamos, no es lo mismo desarrollar movimiento de tierras en Yellowknife, en cerca del Ártico, en un proyecto de diamantes en verano a más 30, que en invierno a menos 60. Imagínate todos esos retos. Pero muy, muy interesante tu respuesta, Carlos. Y voy por la segunda. Uy, están lloviendo las preguntas. Nos pregunta Brenda Casas, lead estimator de Newmont en Yanacocha, en una mina de oro en el norte de Perú. Dice, para obtener un R cuadrado mayor a 0.6, ¿cuál es el mínimo número de muestras que se debería tener? Es importantísimo porque es una pregunta de estadística básica que no se cumplen en muchos benchmarking. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la muestra es muy escasa. Entonces, allí no vamos a comenzar con el grado de precisión que quiero llegar a un 95%. Tengo que bajar mi grado de exigencia de la muestra. El R cuadrado muestra sencillamente la relación entre los dos ejes, pero hay una variable que mide cuánto es la muestra para tener una confiabilidad X en porcentaje. Entonces, esa confiabilidad la tenemos que ir bajando y bajando porque sencillamente no hay más muestras. Si tienes un proyecto de proyectos de refinería y nada más que tienes, en este caso, un ejemplo, 5 refinerías, tienes que bajar la confiabilidad al número que te dé. Pero el R lo que te va a dar es la relación entre los dos ejes, ¿ok? La confiabilidad lo tienes que manejar por otro lado. Y en muchos casos se da como tácito el hecho de que la muestra es la que tengamos en ese momento. Pero tienes que mostrar, son tantos datos. El cliente es a quien se está haciendo el ejercicio, verá que hay realmente con pocos datos, la curva, si los datos son muy dispersos, la curva va a tener un R muy bajo. Entonces, definitivamente tienes que mostrarlo sencillamente y queda allí como histórico para seguir llenando. Eso es para casos de pocos datos. Para casos de muchos datos, son los de componentes generalmente, sí se debe hacer un estudio riguroso de cuál debe ser la muestra para llegar a una confiabilidad X, 90, 80%, lo tienes que bajar, pero tienes que decirlo, porque sí tienes datos cómo hacerlo. Puedes seguir buscando más datos hasta llenar tu base de datos para llegar. Mientras más datos tengas, vas a llegar a más confiabilidad. Y lo otro no es que son cualquier dato. La confiabilidad también tiene que ver con la fuente de donde lo estás tomando. Y luego el filtrado que hiciste, es el segundo paso. Excelente, Carlos. Hay una pregunta conectada con la anterior. ¿Cuáles son los valores mínimos y máximos del R cuadrado que recomendarías para tener un benchmark confiable? Bueno, yo la corrijo y elimino el máximo, porque el máximo es 1, pero el máximo 1 no existe cuando son muestras, al menos que sí existe porque yo lo he visto, ¿no? Que el dato que me dieron ya tenía una curva por sí. Tú te das cuenta de una data, y no digo la fuente, que ya viene de una curva. Por supuesto, cuando tú metes esa data, te va a dar una curva perfecta, el R es 1. El cuadrado es 1. Entonces, e incluso cuando haces la curva, te da una curva perfecta, todos los puntos se cruzan. Significa que ese dato no te sirve, ese dato ya está manipulado.
Entonces, los datos reales vienen dados por la naturaleza, el comportamiento del equipo. Cuando han recolectado, por ejemplo, Goodrich en sus tablas que tiene componentes de cómo se comportan los compresores, el exponente de un compresor, supongamos, voy a dar un número porque no recuerdo, sé que es un 0.40 y tanto o 0.50 y tanto. El exponente de eso, él lo obtuvo, no sé cómo lo obtuvo, pero ese dato lo han usado muchos para ser estimado. Pero cuando te vas a otros proveedores de software y tú de su misma data le haces una revisión, ya la data de ello está convertida en una ecuación. Entonces, no tiene sentido tomar información así. Es preferible ir al que vende el componente. Esa es la recomendación. Excelente, gran aporte, mucha experiencia. Carlos, Gabriela, por favor, ¿nos podrías ayudar con la pregunta de Pedro Cardoso? Sí, bueno, esta pregunta está relacionada a lo que ya dijo el ingeniero. Es cómo se hace un benchmarking de un proyecto con particularidades de la región geográfica, comparando con una gran base de datos de proyectos variados de distintas partes del mundo. Él dice: trabajé para un proyecto de extracción de gas en la selva del Perú, con temporalidad y restricción logística, y son muy pocos los proyectos de este tipo en la zona. Sí, si no tienes información en la zona, yo recomiendo siempre usar la data de la costa del Golfo y usar el factor de localización. Se agregan muchas cosas subjetivas en el camino, pero el informe llamado, el reporte llamado BOE, Base of Estimation, a las bases del estimado, tienes que reflejarlo. Sencillamente voy a usar la base de datos de la costa del Golfo, por ejemplo, es la que es más abundante en datos. Me lo traigo para Perú usando el factor de localización. En mi base de datos hay una aplicación que te lo hace automáticamente. Se trae defines tú el factor de localización. Ya yo he hecho ejercicios con varias corporaciones que son unos ejercicios muy interesantes para hallar ese factor de localización. Donde es un workshop que se hace y se determina. Bueno, yo creo que yo di una charla de eso en la AAC de Bolivia relacionado con eso. O sea que hay remedio, no es... nosotros estimadores tenemos que buscar diferentes formas de llegar a un número. Simplemente la precisión no es la misma que si tuvieras información de él, pero no existe. Muchas gracias, Carlos. Excelente respuesta. Y tenemos una última pregunta. Desde nuestras redes nos está llegando. ¿Está ayudando las iniciativas de transformación digital a la captura de data para realizar benchmarking, como los sensores de equipos de construcción, drones, etcétera? Claro que sí. En eso me estoy moviendo mucho yo. ¿Por qué? Porque lo que se llama todo lo que es los últimos avances de manejo de información hace que lo que quedó atrás, o sea, todavía seguimos trabajando en el área de estimación con data que son data congelada, vamos a llamarlo así. Incluso podemos bajar un libro en PDF y tomarla igual puede ser de la nube, pero al fin y al cabo es una data que uno le da la movilidad. Lo que está dentro de esa data, en este caso, producto de un benchmarking, hay un análisis de regresión, hay un filtraje, hay una serie de acciones que se hicieron para tomarlo, para darlo.
allí es donde están los últimos avances, incluyendo Learning Machine, que es el proceso de hacer que el feedback sirva para retroalimentar la base de datos. Voy a dar un ejemplo. Si yo con la data que tengo una curva y la he modelado en un papel milimétrico, es una curva, lo paso a papel logarítmico. Cuando yo digo papel es para hacerlo visualmente, pero sencillamente son las herramientas que te da Excel o cualquier programa, ¿no? Que metes puntos en un scratch gráfico y luego dice cuál es la mejor proyección de la curva que te da, y lo hace primero en papel milimétrico y te da una curva, pero cuando lo pasas a los blogs probablemente te dé una recta. Esa recta la puedes optimizar. Tú sabes que si yo tomo los 2 puntos de una recta, 2 puntos de una recta me da 2 puntos, me da una recta. Pero si yo ubico puntos en extremos de la recta, puedo ajustar el exponente de las fórmulas de power, de power en Excel, que son la mayoría de los comportamientos de equipos de proceso y bulk material, tienen un comportamiento más tendiente a power, a la ecuación de la potencia, que la polinómica, que lo usan mucho. La polinómica tiene una tendencia en las puntas de los datos completamente diferente. Eso es una recomendación muy particular mía. Y por algo, casi todos los pronósticos usados por nuestros maestros de ingeniería de costos usan la potencia como ecuación. No, muy pocos usan polinomios. Correcto. Muchas gracias, ingeniero Fuenmayor, por su tiempo y disposición para esta exposición. Le invitamos a dar unas palabras finales a los participantes de esta ponencia. Bueno, yo primero dar gracias a todos los participantes y en especial al grupo organizador de esta convención, muy bien organizado. Es un cumplido que les doy, pero con mucha sinceridad. Y en tercer lugar, decirles que estoy a la orden. Me pueden buscar en LinkedIn con sentido de colaborativo, con sentido de poder asesorarlos en cualquiera. Estoy a la orden, ¿sí? Solamente en benchmarking, en costos, ingeniería de costos en general. Estoy a la orden. Muchas gracias, Carlos. Muy contentos de poder contar con tu apoyo, tu expertise en todos estos temas de costos y benchmarking. Este sacrificio en España, en Europa, alrededor de la medianoche ahora. Y bueno, seguimos en contacto y muchas gracias nuevamente por compartir todo este conocimiento con nuestra comunidad. Gracias a usted. Un saludo. Chao. Gracias. Hasta luego.